Historia de la bioestadística. La bioestadística proviene del latín statio y de su derivado italiano statista, que quiere decir hombre de Estado o político. El término alemán statista, que fue primeramente introducido por Gottfried, designaba originalmente el análisis de datos del Estado. Es decir, la herencia del Estado no fue hasta el siglo XIX, cuando el término estatista adquirió el significado de recolector y clasifican datos. Este concepto fue introducido por el inglés John Sinclair. En tanto, en la actualidad, la bioestadística resulta ser fundamental y necesaria en ámbitos como la salud pública, entre las cuales influye a la epidemiología, salud ambiental, nutrición y servicio sanitario, problema genético, problemas genéticos y nutrición y servicios sanitarios. La bioestadística es la decisión que se enfoca en aplicar a la ciencia de la vida, como la biología, la genética o la medicina, aquellos procedimientos propios de la estadística profesional. Gracias. Buenos días, mi nombre es Wendy Segovia Rojas y hoy voy a hablar sobre la definición de la bioestadística. La estadística es la ciencia que trata de la recolección, organización, análisis y descripción numérica de la información. Esta interpreta y proporciona información para la toma de decisiones. La estadística es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinadas características en una población. Por ejemplo, ahí uno tiene que recoger los datos, hay que organizarlos en tablas, hay que representarlos gráficamente y analizarlos para sacar las conclusiones de dicha población. Un estudio estadístico consta de la siguiente fase, que son recogida de datos, organización y representación de los datos, análisis de los datos y las conclusiones de un estudio o del estudio. Hola, mi nombre es Cecilia Pacochoque y yo le voy a poner la división de la estadística. La estadística para su estudio se divide en dos grupos: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva se puede definir como los métodos que implican la relación y presentación y caracterización de un conjunto de datos a fin de describir en la formación apropiada las diversas características de ese conjunto de datos. Estadística inferencial comprende métodos para estimar las características de un grupo total, población, basándose en datos de conjuntos pequeños, muestra de observaciones. Ambas ramas, la descriptiva e inferencia, comprenden la estadística aplicada. Gracias. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Johnny Arequipa Cantuta, soy del grupo A. Voy a poner estadística aplicada. Se denomina estadística aplicada al área de la estadística que se aplica en cualquier otra rama externa a ella, como la medicina, la psicología, la historia, la biología, el marketing, etc. La definición y concepto es un individuo o elemento, es una persona o objeto que contiene cierta información que se desea estudiar. La población es un conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades. Muestra es un subconjunto representativo de una población. Parámetro es una función definida sobre los valores numéricos de características de una población. Estadístico es una función definida sobre los valores numéricos de una muestra. Variable
Una variable es una característica observable que varía entre diferentes individuos de una población. Gracias. Primeramente, mi nombre es Rocío Galindo Jiménez y mi persona le va a explicar sobre las clasificaciones de las variables. Variable cualitativa se refiere a características o cualidades que no pueden ser mediante números. Podemos distinguir dos tipos: variable cualitativa nominal. Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de número. Por ejemplo, estado civil sería soltero, casado, separado y divorciado. Variable cuantitativa ordinal. Una variable cuantitativa ordinal presenta modalidades numéricas en la cual existe un orden. Por ejemplo, la nota del examen, que sería suspenso, notable, aprobado y sobresaliente. Variable cuantitativa. Una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número. Por tanto, se puede realizar operaciones aritméticas con ella. Podemos distinguir dos tipos, que serían variables discretas. Una variable discreta es aquella que toma valores arriesgados, es decir, en el número de hermanos de 5 amigos, que serían 2, 1, 0, 1 y 3. El segundo sería variable continua. Una variable continua es aquella que podemos tomar valores comprendidos entre los hermanos. Por ejemplo, la altura de los 5 amigos, que serían 1,73 centímetros. El otro 1,82 centímetros y el otro sería 1,77 centímetros y 1,69 centímetros y el último sería 1,77 centímetros. Eso sería. Gracias.